corazón se encuentra el día de hoy, vamos a aprender sobre el capítulo 3 de Primera de Samuel. Este capítulo trata sobre cómo podemos acercarnos a Dios. Sabiendo esta palabra, podemos evitar la vida alejada de Dios. Dentro de ese capítulo podemos ver a dos personas. Una persona es el joven Samuel, otra es el sacerdote Eli. Ellos estaban dentro del tabernáculo. Este lugar era muy útil para acercarse a Dios. Pero desafortunadamente, Eli se alejó de Dios. En cambio, Samuel se acercó a Dios cada vez más. En caso de Samuel, vamos a ver cómo él pudo y podía acercarse a Dios y lograr la vida cercana a Dios. Primero, quiero mostrar esta palabra. Samuel escuchó la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionó? Dice, respondió, heme aquí. Para escuchar la voz de Dios, enseguida él inclinó su oído a la voz de Dios. Pero lo más importante es que cuando él escuchó esta voz, dice así, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Cuando él estaba durmiendo, escuchó esta palabra. Necesitamos meditar esta enseñanza. Normalmente los hombres quieren descansar, no quieren parar su deseo carnal. Pero cuando escucho la palabra es necesario detener su deseo carnal. Hay un dicho, dentro del mundo hay una cosa más pesada. Esta es las párpados. No podemos quitar el sueño, no podemos aguantar bien el deseo de dormir. Pero en caso de Samuel, para escuchar la voz de Dios, él detenía su deseo carnal por un momento. Vamos a ver. En nuestra vida Dios nos llama por medio de su palabra. Pero no solo esto, a través de varias cosas Dios nos llama. Por ejemplo, la aflicción, enfermedad, la trampa que sufrimos por medio de el perder mucha riqueza. A través de esta tribulación, Dios nos llama. La Biblia ha dicho claramente esta verdad. Pero cuando escucho esta palabra, ¿qué debemos hacer? Deteniendo nuestro deseo carnal, necesitamos inclinar nuestro oído a la voluntad de Dios. Aquí podemos ver esto. ¿Qué es el acercarse a Dios? Primero, deteniendo nuestro deseo carnal, necesitamos inclinar la voz de Dios. Dios nos muestra mucha señal. En aquel tiempo necesitamos pararnos. Al ver este señal tránsito, chofer tiene que parar, ¿verdad? Por un momento, para evitar accidente, para elegir la dirección correcta. En nuestra vida Dios ha permitido mucha señal, pero esta señal puede ser tribulación, enfermedad, varias aflicciones. Pero al encontrarnos este asunto, ¿qué debemos hacer? Necesitamos parar nuestra vida por un momento para pensar. Eclesiastés capítulo 7, 14. Vamos a escuchar el testimonio del rey Salomón. Él dijo así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. No sabemos nuestro futuro, tampoco sabemos nuestro destino. Entonces, en el día de la adversidad, es muy necesario considerar lo que Dios considera importante. Sabiendo y teniendo esto, pueden acercarse a Dios. Muy importante. En el tiempo de Noé, muchos perdieron la bendición de Dios, menos la familia de Noé. ¿Por qué? Menos la familia de Noé, todos sufrieron el castigo de Dios con el agua, con el diluvio. Ellos no pararon su vida para escuchar la voz de Dios. En aquel tiempo, Dios mostró su voz por medio del testimonio de Noé y mostró por medio de arca.
y los animales que subieron en la arca. Mirando esto, era muy necesario que los hombres detenían su vida para pensar por qué ocurrieron estos asuntos. Pero desafortunadamente ellos no podían detener su vida. Siguieron viviendo como ellos querían. Dice así, San Mateo capítulo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sí? Hasta el día que Noé entró en el arca, los hombres no detenieron su vida carnal para pensar en la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos pensar, todos quieren acercarse a Dios, pero no quieren pararse por un momento para escuchar la voz de Dios. Apóstol Pablo predicó la palabra. Cuando muchos oyentes escucharon su predicación, ¿qué hicieron ellos? Los que habían recibido la bendición de Dios, todos detuvieron su vida carnal para inclinar su oído a la voluntad de Dios. ¿Qué es acercarse a Dios? Primero, necesita detener su deseo carnal, solo cuando escucho la voz de Dios. Segundo, ¿qué es el acercarse a Dios? Correr la luz de Dios. Dice, Samuel, ¿dónde estaba? En el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Pero dentro del tabernáculo de reunión estaba la lámpara de Dios. En caso de Samuel, siempre estaba al lado de la lámpara de Dios. En cambio, sacerdote Eli, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaban sus ojos? Sus ojos se debilitaron, perdieron la vista. Quiere decir que él estaba dentro de tiniebla. En cambio, joven Samuel estaba al lado de la lámpara de Dios. ¿Qué significa esto? Sabiendo este significado, podemos acercarnos a Dios cada vez más. Acercarnos a la luz quiere decir que necesitamos dejar la vida inadecuada ante Dios. Cuando escuchamos la voluntad de Dios, llegamos a darnos cuenta de que qué es la vida correcta, qué es la vida incorrecta que tenemos. Tan pronto como escucho esta palabra, necesitamos corregir nuestra vida. Pero a veces alguien quiere posponer a corregir su vida. En caso de Job, vamos a ver, no solo él, sino también sus hijos querían ir con Dios para limpiar su vida, para quedarse al lado de la luz de Dios. Entonces, dentro de nuestra vida hay muchos pecados, también la vida equivocada. Por medio de la palabra podemos saber nuestro estado ante Dios. En aquel tiempo, ¿qué debemos hacer? Debemos corregir esta equivocación. Cantares capítulo 12 dice, tiene que aferrar, también atrapar las zoras pequeñas. Zoras pequeñas, el pecado, la equivocación pequeña. Cuando tiene esta equivocación, ¿qué tiene que hacer? Enseguida tiene que esforzarse a corregir esta vida equivocada. En aquel tiempo, cada vez más podemos acercarnos a Dios. Si tenemos esta equivocación pequeña, nos alejamos de Dios, como Él. ¿Por qué? Él dejó su pecado, su equivocación en su vida, incluyendo la equivocación de sus hijos. Entonces, debemos corregir nuestra vida equivocación que hemos aprendido y hemos encontrado. Para corregir la vida pequeña, la equivocación pequeña es fácil, pero repitiendo esta obra podemos acercarnos a Dios. Quiero compartir esta lección. Hoy vamos a aprender hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.